Consenso, al acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o varios grupos. La falta de consenso expresa entonces el disenso. El consenso se diferencia de una mayoría, en que cuando una mayoría se pone de acuerdo, también hay una minoría que disiente. En cambio, en el consenso no hay disenso. Así iniciamos con esta palabra esta entrega de Sábado al Día. Buenos días, ¿qué tal? Hoy es sábado 9 de marzo. Estamos contentos, estamos felices por esta nueva oportunidad, primero que nos da la vida, de abrir los ojos cuando hay tantas probabilidades para morir, ¿verdad? Ya lo decía y lo demostraba aquel famoso programa, 1000 maneras de morir. Entonces, cuando uno tiene el chance de abrir los ojos una vez más, hay que sentirse agradecidos totalmente con la vida, sin cuestionar. Llámele fe, llámele lo que usted quiere, espiritualidad, divinidad, agradecer a Dios, al cielo, lo que sea. Hay algo, ¿verdad?, que permite entonces que uno pueda despertarse, y un sábado como hoy, día importantísimo para la historia de nuestra patria, porque estamos conmemorando un aniversario más del natalicio de uno de nuestros fundadores patrios. Estamos hablando de Francisco del Rosario Sánchez. Un 9 de marzo de 1817 llegó al mundo ese hombre de valor, inteligente, y que tanto aportó para ese proceso independentista de la República Dominicana. Recuerde, antes de seguir entonces, que puede disfrutar de este contenido en la página www.teleuniversotv.com. Hanley Herrera comanda un equipo técnico que se encarga de que todo marche por la línea, y asimismo nuestro querido Alexis Gómez, en la parte ya de los contenidos digitales, también tiene su tropa para hacer que esa transmisión pueda salir con toda la calidad que usted merece. En caso de que tenga que moverse de la pantalla de su televisor, pues usted puede seguir en sintonía con nosotros gracias a la fuerza de la tecnología a través de esa plataforma teleuniversotv.com. Miren, vamos a continuar entonces con lo que habíamos señalado ya al principio, ¿verdad? Lo más inicial es el caso del aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Día importantísimo. Francisco del Rosario Sánchez, pues el hombre que prácticamente asume las riendas de ese movimiento independentista cuando agosto de 1843, meses antes de que se concretara la independencia de la República Dominicana del dominio haitiano. Entonces Duarte tuvo que salir, ¿verdad?, por toda la persecución, todas las amenazas, la búsqueda. Incluso Charles Hera se indica que pagaba por la cabeza de Duarte para que se lo entregaran, ¿verdad? Y bueno, Duarte se vio obligado a salir del país, y Francisco del Rosario Sánchez, que yo creo que no se ha evaluado la dimensión correcta de la figura de Sánchez dentro de ese movimiento independentista, porque además estamos hablando de un hombre que no solamente fue ideólogo, ¿verdad?, y precursor de ese movimiento, sino que era un intelectual a carta cabal. Era filósofo, abogado, político. No tengo la constancia, pero me parece también que estaba dentro de la agrupación secreta conocida como los masones, y eso indica entonces que había ciertas capacidades, ¿verdad?, para integrar ese grupo, intelectualmente hablando, que entonces pues deben de ser analizadas, y que yo creo que no se ha puesto de manifiesto el estudio de esa figura de Sánchez en ese aspecto, más que en la conformación de esa trilogía de padres de la patria que tenemos junto con Duarte y Mella. Así que hoy conmemoramos y celebramos el día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, ejecutado en San Juan de la Maguana, y entonces hoy estamos conmemorando el aniversario de su natalicio, de esos hombres, tantos hombres que se entregaron a esa gesta independentista. Miren, para seguir con las informaciones que son de interés de todos nosotros, pareciera que estuviéramos hablando de otro héroe, de otro padre de la patria, ¿verdad?, cuando hablamos de Kiko La Quema, porque las manifestaciones de pesar, de dolor en esa comunidad de Cambita, San Cristóbal, por la muerte, ejecución o muerte en un intercambio de disparos, según ha dicho la policía, parece que ha causado mucho dolor. Y entonces uno no sabe si está hablando de un padre de la patria, si está hablando de un prócer, una persona que ha hecho bien al país, o si estamos hablando entonces de ese
tan reconocido delincuente, el más buscado, que según dice la policía, tenía en azote a todo San Cristóbal y gran parte de esa zona conocida también. Bueno, se me fue el nombre regional que se le otorga a esa zona, pero lo cierto es que anoche la policía confirmó y mostró evidencias de la muerte del famoso Kiko La Quema. Estuvimos hablando varios meses antes de que aconteciera este hecho anoche, viernes, de todo el proceso, toda la operación montaña que se montó para dar con el cabecilla de esta estructura criminal que había señalado la Policía Nacional, José Antonio Figuereo, alias Kiko La Quema. Kiko La Quema, entonces, puso de cabezas al país, puso de cabeza a las autoridades. Antes de pasar con esas declaraciones de una de las personas dolidas por la muerte de ese héroe, vamos a destacar entonces que los hechos acontecieron alrededor de las 9:15 de la noche ayer viernes. Vamos viendo las imágenes, señor director, del vehículo en el que se desplazaba. Ya empieza uno a hacerse preguntas: ¿cómo aconteció eso? ¿En qué momento detectaron que era Kiko La Quema quien se transportaba en ese vehículo? Además de que se habla que él andaba con un menor, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Fue vendido Kiko La Quema, se descuidó. ¿Realmente hubo eficiencia en esa operación montaña? Vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir estableciendo cuestionantes, pero vamos a ver cómo habla la gente de Gambita al enterarse de la ejecución o de la muerte del señor José Antonio Figueroa, Kiko La Quema. Favor al trabajador, ¿me entiendes? A la gente seria como nosotros, que tenemos que ¿Qué trabajar. favores le hacía a ustedes? ¿Por qué ustedes están indignados? No estamos indignados porque era una persona que no permitía que usted lo atraquen, que a usted le quite un motor, que usted lo paga con su trabajo, con su sudor de su frente, ¿me entiendes? Y cosas así, ¿me entiendes? Y aquí todo el mundo sabe que así. ¿Usted lo conocía? Somos de aquí toditos. No lo conocía, pero no compartía lo que él hacía, ¿me entiendes? Pero tampoco que lo juzgo, porque era una persona que si usted tenía una receta, La historia de nunca acabar, a la ausencia de un Estado eficiente en asistencia social, en materia de las políticas públicas, la asistencia entonces de la criminalidad, del narcotráfico, del microtráfico, del crimen organizado en sentido general, y todo eso lo tenía, todas esas virtudes las cumplía, según la policía, el señor Kiko La Quema, que entonces anoche ya se le acabó la candela, no tiene más que quemar. Uno mira estos relatos de las personas que se desarrollan en los ambientes donde estas personas conforman estas estructuras criminales, y de verdad que uno se sorprende cómo estas personas pueden ver las virtudes de estos criminales que no hacen más que daño. Como le dijimos, estamos hablando de una persona acusada de asesinatos, de cobros impulsivos, de extorsión, microtráfico, secuestros y un prontuario extenso de hechos delictivos, pero sucede que entonces cuando son dados de baja por la policía por no acatar el llamado, vamos a considerarlo así porque esa historia no se queda en ese punto. Cuando no acatan el llamado, entonces ese es el destino que le toca. Ahora bien, murió Kiko La Quema en un intercambio de disparos, fue vendido, como planteé la cuestionante anteriormente, porque siempre volvemos al mismo punto. Una persona que llegue a los niveles del crimen, que llega aquí con La Quema y que han llegado otros tantos, difícilmente pueda pararse sobre sus propios pies única y exclusivamente, sino que tiene que apoyarse en otros hombros para ver más allá del horizonte y establecer esas estructuras que tienen tanto dominio en estas zonas y que siembran tanto terror, porque estamos hablando
de personas que, sin importar quién sea usted, a ellos le pagan por un trabajo sucio y lo van a ejecutar. Pero eso necesita también un descuido intencionado de las autoridades que están llamadas a velar por la seguridad de la ciudadanía, y naturalmente en esa componente entonces es que se dan estas fortalecidas estructuras. Desde hace varios meses entonces uno anhelaba, de verdad yo esperaba que a Kiko La Quema lo pudieran apresar, que fuera procesado. Y si bien sabemos que hay debilidades en el sistema de justicia, pues nosotros podríamos de esa manera conocer un poquito más de cómo logró, o por lo menos teníamos esperanza, ¿verdad?, de saber cómo Kiko La Quema, a través de cuáles contactos, a través de qué agentes políticos Kiko La Quema pudo entonces establecer ese imperio que se dice tenía en esa zona de San Cristóbal. Por eso, a pesar de las debilidades del sistema procesal, del sistema judicial en nuestro país, esa es la mejor forma para uno enterarse de quién le allanó el camino a Kiko La Quema y a cualquier delincuente para crecer hasta este punto. Pero ya muerto, entonces, no hay forma, o es sumamente difícil que usted se entere quiénes le ayudaron a llegar hasta ahí. Y por eso le establecía que hay dudas siempre que se dan este tipo de situaciones en cuanto a los famosos intercambios de disparos, o si realmente fue ejecutado para evitar llegar a ese punto en donde nosotros como sociedad, como ciudadanía, como población, nos enteremos de quién le ayudó a llegar hasta esos niveles. Es una situación en la cual yo no cantaría triunfo como suelen hacer nuestras autoridades. Naturalmente eso para nosotros no tiene más importancia que una simple nota de prensa o declaración policial cuando hablan en los términos de desestructuramos o desmantelamos la estructura criminal, porque así como hemos dicho que es una historia que se repite una y otra vez, también los códigos de ese crimen organizado establecen que cuando se va uno, llega el otro. Y eso se ha demostrado con el paso del tiempo. No ha habido una ocasión en que una persona con estos niveles de control en una determinada área sea quitado del camino y que entonces eso quede inoperante totalmente. Sabemos que, como bien decía aquella película, rey muerto, rey puesto. Y con Kiko La Quema entonces lo que hay que ver, esperar unos cuantos años más para que se destape, se dé a conocer el otro monstruo que le va a sustituir en la silla, en el trono. Esa es la situación que está aconteciendo con el tema de Kiko La Quema. Eso fue anoche, como dijimos, 9:15 de la noche aproximadamente, en el sector Arroyo Higüero de Cambita, San Cristóbal. Ahí entonces se ejecutó, digamos, el último episodio de esa operación Montaña, que da con la muerte de Kiko La Quema, pero siguen habiendo más cuestionantes, ¿verdad?, que establecer sobre este tema. Y bueno, esperemos, como fue anoche, que la policía en las próximas horas pueda ofrecer declaraciones más detalladas, más extensas. Vamos a esperar qué dirá Diego Pesqueira como vocero de la institución policial sobre esta operación. Y nada, ahí entonces queda el capítulo de Kiko La Quema como tal, porque hay que ver entonces hasta dónde se extienden esos tentáculos de una estructura tan fuerte, tan poderosa, tan extensa en dimensión territorial, como bien dice la Policía Nacional. Tenemos que hacer una pausa, según nos señalan, y luego de esto entonces vamos a volver para hablar de política. Ya oficialmente estamos en elecciones presidenciales. Superamos el episodio del plano municipal y bueno, nos concentramos totalmente ya y oficialmente en el plano legislativo y presidencial. Luego de la pausa hablamos de todo esto y la proclama que ha dado la Junta, donde establece los montos también de los candidatos, las candidaturas, cuánto pueden recibir, cuánto pueden gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de la pausa, no se vaya. Ya estamos de regreso con Sábado al Día, espacio de información inteligente, y saben ustedes que no podemos eludir la situación de la pelota, porque este es un país de política, pero también de pelota, y celebramos igualmente
cada episodio, cada acontecimiento trascendental, como es la serie importantísima que se va a estar desarrollando por parte de Major League Baseball, Grandes Ligas en nuestro país, hoy sábado y mañana domingo. Una serie atractiva totalmente por la gran cantidad de dominicanos que estarán participando en ella. Boston Red Sox, Tampa Bay Rays se estarán enfrentando en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Nos hacemos eco de esto porque entendemos la importancia que tiene eso para la industria del béisbol en la República Dominicana. Nosotros, como fábrica de peloteros, exportadores de beisbolistas de gran calidad hacia las grandes ligas y diferentes ligas del mundo, pues tenemos que sentirnos muy bien siempre que se toma en cuenta nuestro territorio para realizar eventos de esta magnitud. Ya es una tradición, es parte de la agenda de las grandes ligas. En el año 2020 también tuvimos una serie entre los Tigres de Detroit y los Mellizos de Minnesota. Vuelve esta serie ahora a 4 años. Tuvimos que esperar 20 años para tener una serie en el país antes de que pasara esa serie del 2020, porque en el 2000 jugaron, si no mal recuerdo, los Astros de Houston, recuerdo Jeff Powell que vino ahí, y Boston Red Sox. Ahí en uno de los juegos estuvo pichando Pedro Martínez cuando estaba en su prime, o sea que fue un evento totalmente atractivo. Todo lo que eso genera, todo el interés que genera, pues es sumamente llamativo e importante para la industria del béisbol, para la marca país en sentido general, señores, porque de una forma u otra el béisbol ya está intrínsecamente relacionado con el sector turístico en nuestro país, que de hecho es una de las columnas fundamentales de nuestra economía. Así que quien pueda ir, quien ya haya reservado sus asientos para esta serie, esperamos que lo pueda disfrutar. Y en otras informaciones hay que hablar de los nuevos giros que va dando la situación con el caso Haití. Ayer la comunidad del Caribe, en un encuentro prácticamente de emergencia, pues ha urgido a las potencias, a los países potencia, tomar una reunión para este próximo lunes para abordar la situación de Haití, que cada día está más fuera de control, cada día es más preocupante. No sé hasta qué niveles se puede alcanzar el estrés producto de la preocupación. Y en este caso, la preocupación por lo que pasaría en Haití. Más adelante vamos a preguntarle a nuestra invitada, que es una psiquiatra, a ver si la preocupación, el estrés, tiene también sus niveles, tiene sus límites o es infinito. Entonces, con el caso de Haití, vale esta pregunta. Pareciera infinita esta situación de preocupación en Haití, porque cada día la cosa se pone peor y uno entiende que llega hasta ese punto, pero cuando menos lo espera, entonces toma un giro y empeora la cosa. Ayer se reportó en horas de la noche un fuerte tiroteo cerca del destacamento o el palacio policial de Puerto Príncipe, aproximadamente a las 7, 8 de la noche, y se deduce, no se ha confirmado todavía, que las pandillas armadas encabezadas por ese monstruo, ese terror que es el famoso barbecue, estaban buscando tomar la sede policial en Puerto Príncipe. Más de 4.800 personas en los últimos días han abandonado el territorio de la capital de Haití, Puerto Príncipe. En el caso de Ariel Henry, que parece que es la piedra, por lo menos en este tramo de toda esta crisis haitiana, parece que es la piedra en el zapato, Ariel Henry, ¿verdad? Continúa en Haití hasta lo que supimos hasta hace unos momentos, continúa en Puerto Rico. Recuerdan que esta semana de hecho fuimos parte de una polémica porque el gobierno le impidió a Ariel Henry aterrizar en nuestro territorio. Entonces el avión en el que venía desde Nueva Jersey tuvo que desviarse hacia Puerto Rico. Allí, dicen las autoridades, ha permanecido hasta que se tome una decisión sobre lo que va a pasar con el destino político y la urgencia de una transición política que saque del escenario al propio Ariel Henry. Enviar a Ariel Henry, a ese primer ministro, ilegítimo ya, ¿verdad? Porque hace rato pasó el plazo que les correspondía legalmente, ilegítimo, pero además una persona que no ha podido consensuar ni siquiera con los principales sectores de la sociedad haitiana. Y a esto usted le suma entonces que si lo manda a Haití es garantizarle la muerte con la fuerza, el poderío que han demostrado estos grupos armados. Entonces hay que esperar que se reúnan este próximo lunes representantes de Estados Unidos, de Francia, Canadá,
Esta reunión tendrá lugar, como bien ha convocado el CARICOM, la Comunidad del Caribe, en Kingston, Jamaica, y de ahí entonces se desprenderá un nuevo episodio para esta novela angustiosa que es Haití. Uno solo, piensa, además de todo eso, en el drama humano que se está viviendo allí, tantas personas inocentes, tantas familias afectadas por esta violencia, por este derramamiento de sangre que tiene una profundísima explicación en el aspecto político, y como dije, parece que ahora mismo la principal piedra, el principal obstáculo es el propio primer ministro Ariel Henry. Está negado a hacer elecciones, y bueno, eso es lo que están buscando estas naciones potencia, hacer unas elecciones ya para mediados de este año, por lo menos, que él se comprometa, Ariel Henry, a realizar estas elecciones y que cuenten con unas mínimas garantías democráticas, ¿verdad? Porque con la poca institucionalidad o nula institucionalidad que hay en Haití, es difícil que usted pueda tener un proceso electoral, como ya lo hemos dicho, mínimamente válido o eficaz. No se puede esperar eso. Es con mínimas garantías democráticas, una participación por lo menos significativa de la población haitiana para que coja una cabeza de gobierno a la cual puedan por lo menos hacerle algo de caso, porque en el caso de Ariel Henry no pinta nada ahí, y lo que está obstaculizando y empeorando la cosa en esta nación haitiana. Nos vamos a la pausa y al regreso entonces recibimos a la psiquiatra Laura Pou. Con ella estaremos hablando de muchísimos temas, básicamente y obviamente salud mental, pero en otras vertientes, porque ella también tiene que ver con los asuntos alimenticios. ¿Cómo así? Una psiquiatra hablando de asuntos alimenticios. ¿Qué tiene que ver el cerebro con el estómago? Bueno, ya nos lo dirá. Luego de la pausa volvemos con eso. No se vayan. Bueno, como habíamos acordado antes de irnos a la pausa, estamos recibiendo en Sábado al Día, en este espacio de la Conexión X, a la médico psiquiatra Laura Pou Ottenwalter, psiquiatra, pero especializada también en conducta alimenticia, ¿cierto? Sí, en trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de la conducta alimentaria. Laura, gracias por acompañarnos este sábado. Gracias a ti por la invitación. Considéralo un entretenimiento, no lo vea como un trabajo. No, es tu trabajo. ¿Es tu trabajo? Como tú quieras ponerlo, es tu trabajo, y me levantaste temprano un sábado. Qué bueno, ¿no? Me hace sentir bien entonces. Sí. Mira, Laura, cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, para entrar por algún lado, ¿a qué nos referimos específicamente? Sí, mira, es una especialidad dentro de la psiquiatría que mucha gente no conoce, y tiene que ver con la conducta que es parte de la alimentación, el trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con cómo nos relacionamos con la comida. Y dentro de los trastornos de la conducta alimentaria entra, que seguramente tú lo has escuchado anteriormente, la anorexia, la bulimia y lo que son los comedores compulsivos. Ok. Esa es la mejor manera entonces de explicar aquella frase popular que dice: mal comido no piensa. No realmente, porque mira, lo del mal comido no piensa tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro, principalmente en la infancia. Ok. Pero también cuando tenemos casos, por ejemplo, de trastornos de la restricción alimentaria, como es el caso de la anorexia, pues sí, definitivamente vamos a tener un déficit nutricional, y eso es lo que uno trabaja para evitar. Okay. Que ese paciente no se desnutra, porque ese tipo de paciente usualmente piensa que la alimentación tiene que restringirla para no ganar peso. Tiene una distorsión de su imagen corporal. Y por eso es tan importante trabajar desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico con el paciente, no solamente desde el punto de vista nutricional. Los trastornos de la conducta alimentaria son, sin dudas, trastornos que necesitan una intervención interdisciplinaria. ¿Eso es? Una intervención en donde hay diferentes campos médicos o de salud que están trabajando en ese paciente. Ahora que tocas eso, me llega a la mente aquella recomendación que siempre escuchamos de forma deportiva, si se quiere incluso, y es que la leche materna es esencial para tener buenos seres humanos o seres humanos saludables. Esa leche materna en los primeros meses del niño. Pero además de la leche materna, ¿qué otro producto, qué otro alimento entiendes tú no puede faltar en una dieta de un niño?
Mira, en la dieta de un niño todo depende por la etapa, porque los primeros 6 meses debe de ser de lactancia exclusiva, ya sea leche materna o fórmula, en el caso de que la madre no pueda lactar por la razón que sea. Las fórmulas son leche hecha de manera artificial, lo más cercano a la leche materna, con los nutrientes lo más cercano a la leche materna. También se ha demostrado que no solamente la alimentación es importante en esta etapa del niño, sino ese sentido de cercanía que tiene la madre principalmente, pero también otras personas con el niño, que el niño tenga un sentimiento de protección, de sentirse querido, de sentirse protegido. Estamos hablando de los afectos. Sí, claro, a nivel emocional y de de cómo ponemos atención especial a ese niño que está en una etapa de desarrollo cerebral inicial. Ya luego de los 6 meses se van introduciendo alimentos diferentes. Siempre tenemos que tener en cuenta que la mejor alimentación es la que sea la más natural, sin ningún tipo de preservantes ni colorantes. Bajos azúcares, etcétera, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, lo ideal sería sin azúcares añadidos e ir introduciendo diferentes alimentos para que el niño vaya adaptando su paladar a una gran variedad de alimentos y luego no haga rechazos. Se habla mucho en los últimos años y es una realidad innegable. Se habla de depresión, se habla de ansiedad, las angustias que están caracterizando al humano de la sociedad actual. Y todo esto, según los especialistas, como causa del estilo de vida que estamos llevando en muchos aspectos, el consumismo en muchísimos aspectos, pero en el ámbito y las responsabilidades de la alimentación, ¿hay una cuota de responsabilidad en el esquema alimenticio que tiene la humanidad de hoy para que se den todas estas situaciones emocionales? Mira, realmente no se ha podido encontrar una causa directa de alimentación y estado de ánimo. O sea, los estudios son muy variables. Sin embargo, sí vemos que con una mejor alimentación, la sintomatología de los pacientes que tienen tanto ansiedad como depresión mejoran. Principalmente cuando introducimos en la alimentación lo que es el omega 3 y ciertos alimentos. Obviamente la suplementación con las vitaminas y minerales con los que hay déficit. Por ejemplo, la falta de vitamina D es muy importante porque la vitamina D baja puede causar síntomas de fatiga que se pueden confundir con estados depresivos. Entonces, son cosas que buscamos corregir para mejorar el tratamiento del paciente. Esto no quiere decir que, yo tengo la vitamina D baja y de repente por eso yo tengo depresión. Exacto. No, una cosa es tener depresión y otra cosa es tener la vitamina D baja. Ahora bien, si tú tienes depresión y encima de eso me tienes la vitamina D baja, el tratamiento no va a ser tan efectivo. Por eso eso es algo que yo usualmente requiero como pruebas de laboratorio para corregir. Al igual que otras sustancias que también pueden colaborar con ese estado de ánimo bajo del paciente, que sea anemia, que si situaciones tiroideas. Por eso es tan importante hacer un examen completo en el paciente, no solamente hacer una historia clínica, que claro, es la principal herramienta de diagnóstico en psiquiatría, pero también tenemos que descartar la parte orgánica o mejorar esa parte orgánica y muchas veces trabajar con otros especialistas, principalmente endocrino o hematología, para corregir esas cosas que están mal en el organismo del paciente. Tú me vas contando eso y yo pienso que entonces hay otra expresión que usamos de forma muy alegre y es que a veces lo más dañino es lo que nos hace feliz y yo me ajusto un plato de sancocho y yo me meto el chimichurri o me como el pollo frito y yo me siento feliz con eso y me hablas de la relación que hay entre la buena alimentación y los estados de ánimo. Sucede que yo me siento bien cuando me como precisamente lo que más daño me hace. ¿Cómo ustedes entonces explican esa situación? Mira, realmente la comida no se clasifica en buena o mala. Sencillamente hay
alimentos que podemos consumirlos o que debemos de consumirlos con más frecuencia, con más regularidad y en mayor cantidad. Y hay alimentos que tenemos que reservarlos para días especiales. Entonces, esas cosas fritas, esa comida ultraprocesada, podemos... No me gusta satanizar la comida porque eso es una base principal de muchos de los trastornos de la conducta alimentaria. Realmente, cuando trabajamos con pacientes de trastorno de la conducta alimentaria, tendemos a no satanizar ningún tipo de comida ni a restringir ningún tipo de alimentación, pero sí a disminuirla lo más posible. Por ejemplo, el sancocho es un buen alimento, siempre y cuando se prepare de una manera natural, bajo en grasa. Y dependiendo de la cantidad que uno se coma también. También, esa es otra cosa. Porque si no es de altura, no queremos. No, que tenemos muchos problemas con las cantidades y la proporción de la comida. Porque, por ejemplo, aquí se come una cantidad de arroz que es como el triple del arroz que se debería comer. Sí, aquí la gente se sirve medio plato de arroz, un cuarto de plato de vegetal y un cuarto de plato de carne. Y 2 tomates. Y sí, lo que tú dices, en cuanto a la ingesta de los vegetales, es muy restringida. La gente no come variedad de vegetales. Igual que la carne, come la misma carne todos los días. Y usualmente es una carne blanca que no tiene tanto beneficio proteico o de hierro como la carne roja o el cerdo y así. O sea, que hay que ser variado. Sin embargo, el plato correcto debería ser la mitad de vegetales variados, un cuarto de arroz y un cuarto de proteína. Que es la carne, ahí esa la conseguimos en la carne, ¿verdad? Sí, la proteína. He leído que la carne de vaca es muy buena para esos fines. Sí, la carne de vaca es, a nivel de carga proteica, una de las mejores. Okay. La de cerdo también. Tenemos el chivo, que es una carne también muy saludable, porque es una carne blanca. Pero, o sea, fíjate, todas las carnes que yo he ido mencionando, el pescado, los mariscos, podríamos cada día comer algo diferente. Ok. Hay un tema que no podemos dejar pasar por alto. Es el tema central de esta semana, cuando hablamos de asuntos de salud mental. Ese resultado que ha arrojado el estudio de Sapiens Labs, me parece, y que coloca a la República Dominicana, para sorpresa de muchos, yo me incluyo, entre los países, si no el país que menos problemas de salud mental presenta. No sé si lo has leído, si lo has hecho. No, ¿Qué lectura le das tú a esta situación, a esta conclusión? Mira, los estudios se cogen con pinzas. Lo primero es ver metodológicamente qué tan factible es el estudio. Sapiens Labs tiene una medida que se llama MHQ, que es un cuestionario que se toma online. Ok. Que no necesariamente... Lo primero es que ellos están evaluando. Y ellos evalúan algunas cosas que yo realmente... no es para desmeritar el estudio, pero yo no lo considero un estudio serio. O sea, esto no es un estudio... Es muy subjetivo, se puede decir. Sí, es un estudio que si ellos van y lo presentan en un congreso de psiquiatría, le van a decir, ok, está bien, gracias. O probablemente ni se los acepten. ¿Con cuáles parámetros hicieron las preguntas, por ejemplo? Mira, ellos tomaron 6 dimensiones. Ánimo y visión, la habilidad de manejar y regular tus emociones de manera efectiva, lo que te impulsa y la motivación, la cognición, el ser social, la conexión cuerpo y mente y la adaptabilidad y la resiliencia. El problema de esto es el muestreo. Ellos dicen que tienen un muestreo de no sé cuánta gente a nivel mundial. Sin embargo, perfecto, ellos tienen un gran muestreo. ¿En qué países? Porque, por ejemplo, ¿cuántos dominicanos entraron a tomar este test? ¿Qué nivel educativo, social y económico tenían los dominicanos que fueron consultados ahí a tomar ese? O sea, ¿cómo yo sé que la muestra que están tomando es una muestra representativa de República Dominicana? Y si yo te pidiera a ti ahora, así premeditadamente, dame tus resultados sobre la salud mental en el país, ¿qué tú me dirías? Mira, aquí realmente no hay estadísticas que uno pueda decir.
estos son los números, no sé qué, no sé cuánto, porque podríamos recabar estadísticas a nivel de público. ¿Y las consultas qué te dicen? Las propias. Pero a nivel privado uno no recaba estadísticas más que para uno. Las consultas dicen que luego del COVID la salud mental en general ha disminuido mucho, que ha quedado, la calidad de la salud. La calidad, que han quedado muchas secuelas del COVID, tanto directamente del COVID como de toda la situación alrededor del COVID que causó, social, económica, dinámica familiar. También tenemos que tener en cuenta que la salud mental no es una cosa que está aislada. O sea, yo estoy en una burbuja en el mundo y mi salud mental no se afecta. No. Todo lo que tiene que ver con las situaciones que están pasando en el país, en cada país, nos afecta a nivel de salud mental. La inseguridad, las deficiencias a nivel de situaciones sociales, la falta de derechos en algunas situaciones, la violencia en la familia, el nivel de consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, no podemos decir que nosotros somos un país que tiene buena salud mental. Otra cosa es que nosotros, como ciudadanos, como cultura, tenemos muchos prejuicios con respecto a buscar ayuda en temas de salud mental. Sigue siendo una pared de eso, ¿verdad? Del estigma, los prejuicios. Principalmente la gente más mayor. Esos son los que dan más problemas. Esos son los que dan más problemas porque la gente joven tiende a estar más consciente. Aún así... La generación Z es la más abierta, entonces, podemos decir, con ese tema de la salud mental. Yo creo que ha ido mejorando mucho. Que a medida que hemos pasado las diferentes generaciones, cada vez vamos mejor. Por ejemplo, yo que trabajo con niños, recibo muchos hijos de millennials. Nosotros los millennials somos más prestos a buscar ayuda de salud mental para nuestros hijos. Los centennials, los Z, son más prestos a buscar ayuda mental por ellos mismos. Ok. De decirle, mamá, papá, yo me siento mal, llama a un psiquiatra. Porque lo veo día a día en el consultorio. ¿Es obligatorio hacer esa escala? Primero el psicólogo, después el psiquiatra, dependiendo de la gradualidad, o puedes ir directamente a donde el psiquiatra? Puedes ir directamente a donde cualquiera de los dos especialistas. ¿Por qué? No hay un orden. Hay trastornos mentales que son de primera instancia de psiquiatría porque hay que medicar. Ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el lado psicótico. O sea, esquizofrenia, trastorno bipolar, las depresiones psicóticas, cuando estamos hablando de intentos suicidas o de pensamientos suicidas, todo eso se maneja con psiquiatría porque hay que medicar. Ya hay otras cosas que sí pueden pasar primero por psicología y si el psicólogo decide o ve que la medicación va a ser un complemento importante para la terapia o que no puede trabajar la parte terapéutica sin la medicación, pues va a referir a psiquiatría. Igual nosotros, la mayoría de los psiquiatras, vemos y estabilizamos al paciente y luego pasamos a terapia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que aprender a vivir con su trastorno mental, tiene que superar las cosas que llevaron a este trastorno mental a nivel de historia familiar, ese tipo de cosas, traumas que pueden haber pasado. Y además tiene que darle herramientas a ese paciente para que, si en caso de que no sea un trastorno mental crónico, que ese tipo de trastorno mental usualmente van a necesitar medicación de manera continua, pues que ese paciente cuando ya no tenga su medicación pueda utilizar esas herramientas para manejar sus síntomas. Entonces es importante ese trabajo, como yo te decía desde un principio, interdisciplinario entre psicología y psiquiatría. Ahí no hay competencia realmente. Eso se ha quedado en el desfase. La gente que piensa que psiquiatría y psicología tienen competencia, no debe haber una competencia, lo que debe haber es un trabajo complementario desde el respeto de ambas profesiones. Estamos viendo una sociedad muy irritada, muchos casos de violencia, como dices, personas que se agreden a la más mínima amenaza, a la más mínima expresión. Y quiero preguntarte, si una persona que riñe con el prójimo
y llega al punto, digamos, del homicidio, ¿es un criminal o una persona que se dejó vencer por la emoción de un momento? Pero me vas a responder luego de la pausa. Así que vámonos a un corte comercial y volvemos en breve para que la doctora Laura nos responda a esta y otras preguntas. No se vayan. Estamos conversando con la doctora Laura Pou Ottenwalter. Ella es hija de nuestro amigo el politólogo Daniel Pou. Si ustedes no lo sabían, déjeme dar la primicia. No, pero ¿para qué tú dices eso? Después me va a decir que yo tengo cuña o algo así. No, hombre, no. Él no paga cuña aquí. Sí tiene mucho afecto de nuestra parte. Una persona con una visión social bien interesante. Hemos hablado ya en varias ocasiones sobre temas que interesan a la sociedad, ¿verdad? Y siempre con una perspectiva bien profesional, bien interesante. En el caso de la pregunta, Laura, ¿quién mata a una persona en un momento de ira es un criminal desde la perspectiva psiquiátrica o es simplemente una persona que se dejó dominar de la emoción? Las dos cosas no son excluyentes. Bueno, ante la ley es un criminal. Ante la ley es un criminal porque a nivel legal, la única manera que tú puedes decir que una persona no es no tiene conciencia de lo que está haciendo es si lo hace un paciente psicótico en medio de una crisis psicótica. Porque ahí no hay conciencia. Y en el estado de ira no se altera sí, las pero neuronas. Ya eso sería impulsividad. Ok. Entonces se supone que el ser humano es racional, a diferencia de los animales. Claro. No somos animales primarios, somos animales más evolucionados, porque si no tuviéramos todavía en la época de las cavernas. Entonces, claro que no, que la impulsividad no se premia como una excusa para quitar culpabilidad. Sí, tú sabes, a nivel legal, yo sé que hay diferenciación entre un crimen premeditado y otro que se da en el momento. Entonces, ahí sí podríamos decir que hay diferentes categorías de clasificación, pero eso no quita de que esa persona cometió un hecho dentro de su conciencia. Bien. Finalmente, porque ya me están haciendo señal, Laura, en el caso de los hechos delictivos, en el término mediático, ¿un hecho puede desencadenar otros hechos como se ha planteado desde, digamos, la perspectiva de los medios de comunicación? Pero, ¿hechos delictivos de qué tipo? Entiéndase un feminicidio. Vemos que inmediatamente acontece un feminicidio, que es el caso más evidente. ¿Se da una secuela en esos días de hechos? No hay una relación. Bueno, yo no hay ningún estudio, por lo menos no tengo ninguna mano que pueda demostrar que sí, que hay una relación. Se relaciona más en el hecho de los suicidios, ahí sí, porque puede ser un detonante para una persona que lo esté pensando. Pero en el caso de los feminicidios, yo creo que el hecho más importante es la falta de justicia, la falta de conseguir llevar la justicia a esas personas que han sido víctimas de los feminicidios. Y la otra cosa es que tú sabes que muchos feminicidas, para no decir que todos, pero muchos, una gran cantidad, se suicidan porque son cosas que tal vez hacen, pero no quieren asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, eso es bastante complicado y no podríamos simplificarlo tanto. Finalmente, Laura, ¿dónde pueden las personas consultar contigo? ¿Dónde te ubican tus redes sociales? ¿Dónde están tus consultorios? Claro, yo estoy en la clínica Dr. Bonilla, aquí en Santiago, el consultorio 208. Mis redes sociales en Instagram, X, antes Twitter, y Facebook son DRA Lauritao, doctora Lauritao, y pueden llamar a los teléfonos de la clínica, extensión 7217 y al 809-983-7374 para sus citas, porque trabajo por citas. Bien, gracias Laura por este tiempo. No, gracias por la invitación. Bueno, a ustedes también las gracias por su compañía. Será hasta el próximo sábado. Café y Paz.